La Odisea, las increíbles aventuras de Odiseo al regresar de la guerra de Troya. En un video anterior hablamos sobre la Ilíada y la guerra de Troya. La Ilíada y la Odisea son dos poemas escritos que se le atribuyen a Homero y según la mayoría de los historiadores datan del siglo VIII a.C. Como mencioné en el anterior video, la Ilíada nos narra la cólera de Aquiles y los detalles sobre los combates y las vivencias de ambos bandos en la guerra de Troya. Se nos cuenta a detalle, por ejemplo, los enfrentamientos que sostuvieron Ayax y Héctor, Paris y Menelao, Héctor contra Patroclo y por último, cómo Aquiles da muerte a Héctor y lo arrastra alrededor de las murallas de la ciudad. Mientras tanto, la Odisea nos cuenta lo siguiente. Cuando la mayoría de los héroes griegos habían regresado a sus hogares, Odiseo, rey de Ítaca y héroe en la Gran Guerra, se encontraba detenido en la isla de Ogygia, en donde habitaba la ninfa Calipso. Tras un naufragio, la ninfa le presta ayuda pero se enamora de él y lo retiene por 7 años. Calipso le ofrece la inmortalidad a cambio de permanecer con ella, pero Odiseo no acepta la oferta, ya que deseaba regresar a su patria para ver a su esposa y a su hijo Telémaco. Por otra parte, en Ítaca, Penélope, la esposa de Odiseo, estaba siendo pretendida por muchos hombres. Estos pretendientes casi se habían adueñado del palacio, organizaban grandes banquetes y consumían de todos los bienes del rey. Penélope deseaba esperar a su marido y prometió casarse con uno de sus pretendientes hasta que terminara de tejer un sudario. Ya tenía 3 años haciéndolo, pues mientras que por el día se dedicaba a tejer, por las noches destejía la parte avanzada. Telémaco, hijo de Odiseo, ya casi tenía 20 años de edad y es motivado por la diosa Atenea para reprender a los pretendientes de su madre. Los exhortó a que salieran del palacio de su padre, pero estos no le hicieron caso. Luego Atenea le pidió al joven que viajara a Pilos y Esparta para investigar sobre el paradero de Odiseo. Una vez en Esparta, el rey Menelao, sobreviviente de la guerra de Troya y esposo de Helena, le comunicó que según una profecía, su padre estaba retenido en una isla por una ninfa. Los dioses del Olimpo se reunieron y entre todos acordaron que Odiseo debería regresar a su casa, por lo que le pidieron a la ninfa Calipso que lo dejara libre. Aunque ella estaba muy enamorada del rey de Ítaca, era el deseo de los dioses que Odiseo fuera liberado. Una vez libre, comienza a navegar en una balsa, y el dios Poseidón, que no estuvo presente durante el acuerdo, lo hace naufragar en Esqueria, una isla que era tierra de los feacios y que estaba gobernada por el rey Alcino. Este rey lo acoge en su palacio, lo colma de algunos regalos y lo invita a convivir con ellos en la corte. En alguna de estas convivencias, el anfitrión hace cantar a un aedo. El cantor hace referencia a los acontecimientos de la guerra de Troya y Odiseo se pone a llorar. Alcino le pregunta la razón de su llanto y el originario de Ítaca le confiesa su identidad. Es en este momento donde el mismo Odiseo comienza a contar todas sus aventuras que pasó antes de ser retenido por la ninfa Calipso. Odiseo le cuenta a Alcino que después de partir de Troya llegaron a Ismaro, una tierra habitada por un pueblo llamado Cicones. Ahí asaltaron la ciudad y extrajeron valiosos botines, pero sus hombres se emborracharon y se estuvieron en el lugar más tiempo de lo debido. Los cicones llamaron a refuerzos y terminaron con una gran parte de la tropa de Odiseo. Los que pudieron salieron huyendo, tomaron las naves y se retiraron. Sigue contando que navegaron durante 9 días hasta llegar a un lugar en tierra firme. Lo llama la tierra de los lotófagos, una especie de tribu que se alimentaba de loto. Algunos compañeros de Odiseo llegaron hasta aquellos hombres y fueron muy bien recibidos, pero les dieron a comer loto. Los compañeros que consumieron este fruto olvidaban su tierra y ya no querían volver a sus casas. Odiseo tuvo que llevárselos a la fuerza. De ahí partieron y llegaron a un lugar habitado por cíclopes. Hasta aquí todavía iban 12 naves.
Odiseo y sus hombres cazaron una gran cantidad de cabras, y mientras comían y bebían vino, podían ver a lo lejos el lugar donde habitaban los cíclopes. Podían escuchar el vocerío de estos y el balido de su ganado. Entonces el héroe tomó la decisión de acudir para averiguar cómo eran aquellos seres. Vieron una gran cueva cerca del mar, techada con laurel, y de ella entraba y salía bastante ganado. Estaba cercada con piedras clavadas en la tierra. Alrededor había muchos pinos y árboles muy frondosos. Ahí habitaba un hombre monstruoso con un solo ojo que apacentaba sus rebaños. Vivía solo y apartado. No frecuentaba a los demás, no se parecía a hombre alguno, más bien se asemejaba a una montaña cubierta de bosque. Aquella criatura era un cíclope y se llamaba Polifemo. Odiseo ordenó a 12 de sus compañeros que lo siguieran hasta la cueva, y cargando con una bolsa de cuero llena de dulce vino. Al llegar ahí, el cíclope no se encontraba adentro, estaba paseando su ganado. Odiseo y sus compañeros entraron y pudieron ver un establo con varios cercos llenos de cabritos y corderos. En otra parte de la cueva había canastos o zarzos llenos de ricos quesos, jarras con las que ordeñaba y recipientes rebosantes de suero de leche. Los compañeros de Odiseo lo tentaban a robarse los quesos y algunos cabrillos, pero éste los desobedeció. Deseaba ver al cíclope para conocerlo y esperaba de él los dones de la hospitalidad. Después de esperarlo algún rato, llega el gigante con una gran carga de leña, la arroja al piso y suena con gran estruendo. Atemorizados, Odiseo y sus compañeros se van hasta algún rincón de la cueva para esconderse. Después de meter su rebaño de ganado, agarra una gran piedra. Dice la Odisea que la piedra era tan pesada que no la habrían podido levantar ni 22 carros de 4 ruedas. Una vez adentro de la cueva, el cíclope se puso a ordeñar sus ovejas y cabras. La mitad de la leche la hizo cuajada para quesos y la otra mitad la dejó para beber leche en cada una de sus comidas. Cuando terminó de hacer todo eso, se dio cuenta de la presencia de los visitantes y les hizo algunas preguntas. ¿Quiénes son ustedes y de dónde son? ¿Acaso andan sin rumbo navegando por los mares como los piratas? Odiseo y sus compañeros se estremecieron de miedo por la voz estruendosa de aquel cíclope. Con todo y su temor, Odiseo le explica que son sobrevivientes de la guerra de Troya y se precia de formar parte de los ejércitos del gran rey Agamenón. Hemos llegado hasta aquí y nos arrodillamos ante ti pidiendo que nos ofrezcas los dones de la hospitalidad en nombre de Zeus. ¿Eres estúpido, forastero? Los cíclopes no tememos a los dioses. Fue entonces cuando el gigante toma 2 de los compañeros de Odiseo como si fueran unos pequeños cachorrillos, los avienta contra el suelo y sus sesos se esparcen en la tierra en el piso. Luego los prepara para servírselos como cena, acompañándolos con leche. Al día siguiente, agarra de la misma manera a otros 2 y se los prepara para el almuerzo. Luego, retirando con gran facilidad la piedra de la entrada, se dispone a ir a pastorear a sus ganados, no sin antes volver a poner la piedra, dejando encerrados a los visitantes. Odiseo vio un gran palo alargado. Era muy parecido a un mástil de barco. Entre él y sus compañeros le afilaron la punta y lo escondieron. Una vez que el cíclope regresó, agarra 2 más de los compañeros y se los empareja para su cena. Odiseo le suplica que sea amable con ellos y le ofrece un buen trago de vino que había traído en la bolsa de cuero. Polifemo toma un gran trago con agrado. Pide un segundo trago. Le ordena a Odiseo que se presente diciéndole: «Dime ya tu nombre, forastero, para así yo darte los dones de la hospitalidad». Antes de presentarse, Odiseo le ofrece 3 tragos más. En cada trago, el cíclope ingiere una gran cantidad de vino, y cuando vio que la bebida le había hecho algo de efecto, el astuto rey de Ítaca le dice al gigante: «Mi nombre es Nadie, así me pusieron mi madre y mi padre, y así me llaman todos mis compañeros.
Entonces el cíclope Polifemo le ofrece como don de hospitalidad la oportunidad de vivir más tiempo, es decir, a él se lo comería después que a todos sus compañeros. Después de esta pequeña charla, el gigante se tira a dormir echándose de lado. Expresa el autor de la Odisea que el cíclope eructaba y en cada eructo salían de su garganta vino y trozos de carne humana. Odiseo y sus compañeros tomaron la estaca, le calentaron la punta en rescoldos de lumbre y luego entre todos se la clavaron a Polifemo en el único ojo que tenía. El gigante se despierta y de un jalón se arranca la estaca dando horripilantes gritos, mientras los visitantes se escondían entre los recovecos de la caverna. Los gritos alertaron a otros cíclopes y acuden a la cueva y apresurados le preguntan: ¿qué cosa tan grande sufres, Polifemo, para gritar de esa manera? ¿Acaso alguien te mata con engaño o con sus fuerzas? Polifemo les contesta desde la cueva: nadie, amigos, nadie me está matando con engaños y no con sus propias fuerzas. Nadie me causó en mí este terrible mal. Entonces, si nadie te ataca y estás solo en tu cueva, es imposible escapar de las enfermedades que manda el gran Zeus, pero puedes suplicar a tu padre Poseidón, él te puede salvar. Así le dijeron y se fueron dejándole solo otra vez. Odiseo desde su escondite se echaba a reír desde su corazón por ver cómo había engañado a Polifemo y a los otros cíclopes con su gran astucia e inteligencia, poniéndose como sobrenombre Nadie. El gigante se retorcía y gemía de dolor sin poder ver nada. Entonces, tentando con sus manos, retiró la piedra de la entrada y se sentó ahí, palpando y cuidando que no salieran. Odiseo se puso a urdir la manera de salir junto con sus compañeros sin que el cíclope se diera cuenta. Viendo que Polifemo palpaba en el lomo a cada carnero que salía de la cueva, la mejor idea fue colgarse de la panza de algunos carneros. Así, mientras el cíclope tocaba a los carneros del lomo, los hombres de Odiseo y él iban colgados en sus panzas. Una vez alejados de la cueva, los visitantes corrieron a las naves y sus demás compañeros se alegraron de verlos y les lloraron a los faltantes. Con las naves ya en el mar, Odiseo se burló a gritos de Polifemo diciéndole: Cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta por la vergonzosa ceguera de tu ojo, dile que te ha dejado ciego Odiseo, el destructor de ciudades, hijo de Laertes que tiene su casa en Ítaca. El cíclope, muy enojado, le suplica a su padre Poseidón que castigue a Odiseo, que si lo deja llegar a su tierra, sea solo, sin sus compañeros y en una nave prestada, y que llegando a su casa encuentre calamidades. Las naves se alejan del lugar y después de navegar por algunos días llegan a una isla flotante donde habita Eolo, el dios de los vientos. El dios trató muy bien a Odiseo, quien permaneció ahí por 30 días. Al partir, Eolo le entregó al héroe un saco de cuero muy bien atado, porque dentro llevaba los más fuertes vientos. Sin ninguno de los fuertes vientos en su contra, Odiseo podría llegar con facilidad a su tierra. Navegaron 9 días con sus noches y al irse aproximando a su tierra, a Odiseo lo venció el sueño. Estando dormido, sus compañeros conversaban y discutían que su líder traía ricos tesoros de Troya y ellos volvían con las manos vacías. Además de eso, todavía Eolo le regaló más tesoros. Vamos a ver qué es, a ver cuánto oro y plata encierra este odre. Los compañeros de Odiseo desatan el nudo del saco y los fuertes vientos escapan formando un huracán y los devuelve otra vez lejos de su patria. Navegaron otros 6 días con sus noches hasta llegar a la Estrigonia. Ahí no fueron bien recibidos. Los lestrigones apenas vieron que ponían pie en la playa, comenzaron a atacarlos a ellos y a sus naves, con grandes proyectiles de piedra. Perdiendo a algunos de sus compañeros, lograron embarcarse en las naves y retirarse rápidamente. Volvieron a navegar y de ahí llegaron a otra isla. Ahí habitaba Circe, que según la Odisea era una mujer de lindas trenzas y dotada de una hermosa voz. Cuando llegaron al palacio de Circe,
se dieron cuenta que estaba rodeada de diversos animales a los que había hechizado dándoles brebajes. Los animales no los atacaron, se portaban muy mansos y juguetones. Odiseo había formado dos grupos, un grupo al mando de él y otro al mando de Euríloco, uno de sus más valientes compañeros. El grupo de Euríloco llegó primero al castillo de Circe. Se dejaron llevar por sus lindos cantos y ellos mismos pidieron a la mujer de hermosas trenzas que los dejara entrar a su palacio. Euríloco se quedó afuera, presintiendo que se trataba de alguna trampa. Una vez que los dejó pasar, la hermosa Circe les agasaja con quesos y pan de harina con miel. Cuando terminaron de comer, los tocó con una varita y los compañeros de Odiseo se convirtieron en cerdos. Euríloco volvió corriendo con Odiseo y le contó todo. El héroe, sin pensarlo, tomó su armadura, su espada y se encaminó hasta el castillo de la intrigante mujer. Cuando iba en el camino, salió a su encuentro el dios Hermes, quien lo previno de que Circe podía convertirlo en cerdo. Para esto le dio una pócima que lo protegía precisamente de eso. Estando frente a las puertas del palacio, Odiseo llama a Circe. Esta sale y lo invita a pasar. Una vez adentro lo invita a sentarse en un sillón con acabados en plata. Le prepara una copa, pero a la bebida le mezcla la pócima con la que lo convertiría en cerdo. Luego saca su varita con la que terminaría el hechizo y tocando con ella a Odiseo le dijo: Odiseo, conviértete en cerdo y anda a echarte a la pocilga junto con tus amigos. Pero Odiseo ya era inmune al hechizo. En lugar de convertirse en cerdo, saca su espada y amenaza a la mujer de hermosas trenzas. Circe, muy asustada, se abraza a las rodillas del héroe y le suplica: no me hagas daño. La mujer expresa su admiración hacia él por no haber sucumbido al hechizo. Trata de seducirlo diciéndole: Odiseo, el que vuelve a Troya en su negra nave, vuelve tu espada a la vaina y subamos los dos a mi cama para entregarnos mutuamente en el amor. Odiseo le pide a Circe que prometa quitarle el hechizo a sus compañeros. Cuando la mujer lo hace, éste accede a sus peticiones. Después de entregarse en mutuo amor, la anfitriona baña a Odiseo, le proporciona limpias y suaves túnicas y ordena que le sirvan un banquete. Odiseo se sentía triste por sus compañeros. Le pide a Circe que cumpla con su promesa y ésta, extendiendo su varita contra los cerdos, los vuelve a convertir en humanos, pero ahora eran mucho más jóvenes. Los compañeros de Odiseo se habían convertido en muy buenos mozos, elegantes, robustos y de bello aspecto. El héroe y todos sus compañeros permanecen un año en el palacio de Circe. Ahí pudieron ver cómo ésta dominaba por medio de la magia a todo tipo de animales. Cuando decidieron retirarse, la mujer de hermosas trenzas le sugirió a Odiseo que viajara al Hades y que buscara al adivino Tiresias para que le señalara el camino de regreso a su tierra. Partieron de la tierra de Circe y después de navegar unos días llegaron a los confines del océano, un lugar donde nunca da el sol. Ahí Odiseo se pone a cavar un gran pozo. Mientras cavaba, prometía sacrificios a los muertos para que lo ayudaran a regresar a Ítaca. Luego hizo sacrificios ahí mismo. Cortó de la yugular un gran animal, dejando que la sangre fluyera abundantemente, y atraídas por la sangre, las almas comenzaron a congregarse. Pudo ver varias almas antes de que llegara la de Tiresias. Cuando llegó el alma del adivino, le vaticinó a Odiseo que tendría muchas dificultades para regresar a su tierra, ya que Poseidón estaba muy enojado con él por haber dejado ciego a su hijo Polifemo. Después de estar con Tiresias, llegó el alma de su madre. Luego de cruzar algunas palabras con ella, Odiseo quiso abrazarla, pero ella le replicó: no me puedes abrazar, hijo mío. Mi alma solamente revolotea como un sueño, ya que al morir los nervios ya no sujetan ni la carne ni los huesos. Odiseo pudo ver también el alma de Agamenón. Ahí Agamenón le contó que lo asesinó Egisto, el amante de su esposa, al llegar a la ciudad de Micenas. Ahí lo esperaban con un gran banquete, mismo que aprovecharon para asesinarle a él y a sus compañeros.
compañeros de batalla. Luego de hablar con el alma de Agamenón, Odiseo pudo ver las almas de Aquiles, Antíloco y Áyax. Al ver que se congregaban cada vez más almas de todos los muertos, Odiseo sintió mucho temor y salió corriendo de la morada de Hades por el pozo que él mismo había cavado. Una vez afuera, subió a una de las naves y pidió a sus compañeros que comenzaran a remar rápidamente para alejarse de ahí. Posteriormente, las naves de Odiseo llegaron a la isla de las sirenas. Los viajeros habían sido advertidos que el canto de las sirenas era tan hermoso que podían volver loco a cualquiera. Movidos por la locura y el encantamiento, tendrían la tentación de tirarse al mar y morir ahogados. Al pasar cerca de la isla, Odiseo les ordena a todos sus compañeros que se pongan trocitos de cera en los oídos, para de esta manera librarse de escuchar aquel hermoso canto. Él no quería perderse de la espectacular voz. Para esto ordena que lo amarren muy fuerte en el mástil del barco. Estando a cierta distancia, comienzan a cantar las sirenas, haciendo escucharse con su hermosa y enloquecedora voz. El corazón de Odiseo se comienza a acelerar y con ímpetu les pedía a sus compañeros que lo soltaran. Al ver que no podían escucharle, les hace señas con sus ojos y sus cejas, pero estos seguían remando cada vez con más prisa. Viendo que Odiseo se retorcía y hacía todo lo posible por desatarse e ir tras de las sirenas, sus compañeros Euríloco y Peurímedes se levantaron y lo amarraron con más fuerza. Cuando pasaron el peligro y ya no se escuchaba aquel cautivador canto, los compañeros desatan a Odiseo y se quitan ellos la cera de sus oídos. Posteriormente tendrían que pasar por un estrecho en donde se encontraban dos monstruos marinos, por un lado Escila y por el otro lado Caribdis. Si los marineros trataban de evitar a uno, forzosamente tendrían que encontrarse con el otro. Escila vivía en los acantilados fuera del agua, tenía 12 patas y 6 cabezas, atrapaba y se comía a todo humano que pasara cerca de ella. Caribdis se encontraba en el fondo del mar y tragaba agua 3 veces al día, formando un gran remolino que podía arrastrar hasta las entrañas del monstruo a cualquier embarcación. Circe les había advertido de este peligro y les recomendó que evitaran a Caribdis, ya que era mejor perder a algunos compañeros a perder las embarcaciones completas. Mientras evitaban a este último, se acercaron demasiado a Escila, quien arrebató de las naves de Odiseo a 6 de sus mejores hombres. Los viajeros podían mirar cómo el monstruo se comía a sus compañeros, mientras que estos gritaban desesperados el nombre de Odiseo. Pasando el estrecho, navegaron un poco más y llegaron a otra isla, en donde pastaban abundantes vacas y ovejas propiedad del dios Helios. Odiseo no quería arribar a estas tierras, pues Tiresias y Circe le habían advertido que si le hacían daño al ganado de Helios, les iría muy mal. Los demás compañeros no estuvieron de acuerdo y convencieron al héroe de arribar a la costa para descansar. Odiseo se dejó persuadir con la promesa de sus compañeros de no tocar el ganado del dios Helios. Se cuenta en la Odisea que los navegantes tuvieron que aguantar 30 días en la isla, ya que las lluvias y los huracanes no los dejaban partir de ahí. Tuvieron que hacer uso de los víveres que traían en los barcos. Ya sin víveres, y mientras Odiseo andaba recorriendo la isla suplicando a los dioses que los dejaran ir, sus compañeros comenzaron a tomar del ganado de la isla para sacrificarlo y comer carne. Helios, muy enojado, se queja con Zeus. El rey de todos los dioses le aconseja a Helios que no deje de brillar entre la tierra, que él se va a hacer cargo de destruir con sus rayos las naves de los infractores. Tal como lo predijeron Circe y el alma de Tiresias, en cuanto cesaron las lluvias y huracanes, Odiseo quiso partir, pero ya en el mar Zeus hizo que se produjera un huracán y comenzó a destruir las naves con rayos y fuertes oleajes. Todos los compañeros de Odiseo murieron como castigo por haberse comido las vacas de Helios, mientras que el héroe logró llegar como náufrago a la isla de Ogygia, el lugar donde lo retuvo la ninfa Calipso y el mismo lugar donde comienza la historia de la Odisea.
Recordemos que todas estas aventuras se las estaba contando Odiseo al rey Alcino, el mismo que le iba a prestar una barca y hombres para ayudarlo a regresar a su tierra. Después de permanecer un tiempo con los feacios gobernados por el rey Alcino, Odiseo fue escoltado por ellos mismos hasta su tierra. Lo dejaron en Ítaca y al regresar, Poseidón les castiga convirtiendo su barco en una montaña que tapaba la vista de la ciudad. Los feacios miraban cómo la nave que escoltó a Odiseo venía de regreso acercándose poco a poco. De repente dejaron de verla, solo miraron cómo aparecía ante ellos una gran montaña que les tapaba la vista al ancho mar. Mientras tanto, Odiseo se quedó dormido en la playa de su tierra. Al despertar, no conocía el lugar, pues tenía ya 20 años ausente. El héroe se sintió afligido pensando que estaba en otra isla o lugar desconocido y que le esperaban más peligros. En eso se le apareció la diosa Atenea tomando la forma de un príncipe. Odiseo quiso engañarla, pero ésta le confesó quién era y juntos tramaron la manera de llegar a su palacio sin ser reconocido, pues la diosa temía que los pretendientes de Penélope le hicieran daño. Odiseo se disfrazó y se hizo pasar por un mendigo. Fue así como se acercó a su propio palacio mientras Atenea viajaba a Esparta a avisarle a Telémaco que su padre estaba en Ítaca. Antes de llegar al palacio, Odiseo se encuentra con un criador de puercos con el que convive por un buen tiempo mientras su hijo Telémaco regresa de Esparta. Este criador de puercos era Eumeo, un antiguo criado de Odiseo. Cuando Telémaco llega a Ítaca, ya lo esperaba el criador de puercos para invitarlo a su morada, pues quería presentarle al vagabundo para que se hiciera cargo de él. El hijo de Odiseo aceptó hacerse cargo de aquel forastero, pero le pidió al criador de puercos que mandara un mensajero a avisarle de su regreso a su madre Penélope. Pero no llegaba al palacio por miedo a sus pretendientes. Luego Atenea se le aparece a Odiseo y le quita el disfraz de mendigo y lo viste con ropas finas y le aconseja que le diga la verdad a su hijo. El rey de Ítaca obedece a la diosa y entrevistándose con Telémaco le confiesa su identidad. Telémaco no puede creer que aquel hombre que momentos atrás parecía un mendigo, ahora le estuviera diciendo que él es su padre. Pero después de cruzar algunas palabras se convenció y ambos se estrecharon en un afectuoso abrazo, derramando generosas lágrimas. Enseguida se pusieron de acuerdo sobre la manera de acabar con los pretendientes de Penélope. Telémaco le dice que no son ni uno, ni dos, ni siquiera tres. Son decenas de pretendientes que se estaban acabando las cosas del palacio. Odiseo le dice a su hijo que no tema, pues los dioses siempre van a estar de su lado. El plan era que Odiseo se disfrazara nuevamente de mendigo y una vez haciéndose pasar nuevamente se presenta con el criador de puercos que todavía no sabía quién era. Telémaco le dice al porquero que es la hora de llegar al palacio para saludar a su madre. A la vez lo instruye para que lo siga y le lleve al mendigo para alojarlo en palacio y presentar ante Zeus los dones de hospitalidad a un forastero. Cuando el hijo de Odiseo llega a su palacio, lo recibe primeramente Euriclea, su nodriza, echándose a sus brazos y derramando lágrimas de felicidad. Luego lo recibió su madre Penélope con inmensa alegría. Después de los saludos, Telémaco le dice a su madre que iría a recibir a un huésped forastero para ofrecerle su hospitalidad. Penélope mientras tanto subió a su alcoba y se asió. Los pretendientes de Penélope, como todos los días lo hacían, preparaban un festín. Uno de ellos, llamado Melantio, venía del establo arriando de las mejores cabras para comérselas, cuando se encuentra con el portero y con Odiseo disfrazado de mendigo. Los increpa y les dice: «Vaya, vaya, un desgraciado conduce a otro desgraciado. Es claro que Dios siempre lleva a la gente con los de su calaña. ¿A dónde, miserable porquero, llevas a ese gorrón? A ese mendigo andrajoso aguasfiestas». Al pasar junto a Odiseo, Melantio le dio una patada y apenas pudo reprimirse el héroe de defenderse, ya que era prioridad consumar su plan.
Al ir llegando al palacio, pudieron oler cómo se cocinaba la carne de las cabras. Se escuchaba el sonido de la música y algarabía del festín de todos. Eumeo, el criador de puercos, todavía ignoraba que caminaba junto a Odiseo. Telémaco sale a encontrarlos y los hace pasar. Una vez adentro de palacio se le aparece a Odiseo la diosa Atenea. Solo él la podía mirar y le aconsejó que mendigara entre todos los pretendientes para calcular su estrategia de darles muerte. Ahí el rey de Ítaca, disfrazado de mendigo, era humillado y todos los pretendientes renegaban de él. En algún momento, Penélope se vio interesada en hablar con el mendigo para preguntarle de dónde venía y a ver si acaso sabía algo de su marido. Sin embargo, Odiseo no quiso todavía hablar con ella, ya que temía que descubrieran quién era, y antes de llevar a cabo su plan, los pretendientes le hicieran daño. En una oportunidad, Odiseo se acerca a su hijo Telémaco y le aconseja que esconda todas las armas y que prepare unas para ellos dos. Ya muy tarde que se había calmado la fiesta, Penélope se acercó a Odiseo, que seguía disfrazado de vagabundo, y le pregunta que si acaso ha conocido a su marido. Odiseo le comenta que sí, que él en algún momento de su vida le dio hospitalidad cuando éste se dirigía a Troya. Penélope quiso probar los dichos preguntándole qué ropas llevaba su marido. Aunque ya habían pasado 20 años, Odiseo claramente podía recordar las ropas que llevaba en su viaje, por lo que le detalló su vestuario y ésta quedó impresionada. La reina se convenció de que aquel mendigo conocía a su marido y le prometió buena hospitalidad y respeto en su palacio. Odiseo se compadecía de Penélope al verla llorar recordando a su marido, pero todavía no podía decirle que era él. Solo se limitó a consolarla y asegurarle que el regreso de Odiseo estaba muy cerca, estaba vivo y que llegaría lleno de tesoros. Enseguida, Penélope ordenó a su sirvienta Euriclea que aseara al mendigo y le pusiera ropas limpias. Cuando la anciana se acercó al vagabundo para bañarlo, se dio cuenta que su físico era muy similar al de Odiseo. Se sorprendió más al ver que aquel hombre tenía una cicatriz, la misma que tenía Odiseo, pues lo había mordido un jabalí mientras intentaba cazarlo. Euriclea, convencida de que aquel hombre era Odiseo, se pone a llorar de felicidad. Quiso rápidamente a salir y avisarle a Penélope, pero Odiseo la detuvo y le contó sus planes. Después de que la anciana bañó a Odiseo, Penélope le ofreció un cuarto donde dormir, y mientras le mostraba su cama, la reina le confió que a la mañana siguiente ella iba a elegir a uno de sus pretendientes. Para esto, los haría competir entre ellos. Ella guardaba celosamente un arco que pertenecía a su marido. Odiseo en sus ratos libres armaba aquel arco y con un solo tiro era capaz de atravesar con su puntería y fuerza 12 anillos que pertenecían a los mangos de 12 hachas formadas en línea recta. El pretendiente que lograra hacer lo mismo se casaría con él y se iría a vivir a su país o a su lugar de origen. El rey de Ítaca, mientras tanto, no podía dormir. Cavilaba y sentía que era el momento de que sus criados se dieran cuenta quién era él, para que así lo ayudaran a combatir contra los pretendientes. Apenas amaneció, buscó a sus criados Eumeo y Filetio, les confesó su identidad y ellos desde luego se comprometieron a ayudarlo. Ese mismo día, Penélope bajó de su habitación y les comunicó a sus pretendientes sobre la competencia. El que ganara se podría casar con ella. Telémaco se ofreció a participar en la competencia, mencionando que si él lograba armar el arco de su padre y pasar la flecha con un solo tiro por los 12 anillos, su madre no se casaría con ninguno de sus pretendientes. Lo intentó y no lo logró. Luego lo intentaron todos los pretendientes sin tener éxito. Cuando todos estaban enojados por tal competencia, Odiseo, disfrazado de mendigo, pidió él también participar. Los pretendientes se burlaron, pero a la vez lo dejaron intentarlo,
pensando que si ellos no pudieron, el vagabundo menos lo haría. En este momento, Telémaco le pidió a su madre Penélope que se encerrara en su habitación. Le pidió a Euriclea que al igual encerrara a todas sus criadas y no las dejara salir, y menos si escuchaban gritos. Filetio se encaminó a las puertas del palacio y las cerró asegurándolas. El porquero Eumeo le entregó el arco al mendigo y los pretendientes palidecieron cuando éste logró armarlo. Odiseo tomó una flecha, la preparó y apuntó al blanco disparando sin errar a ninguno de los aros. Luego se dirigió a Telémaco y a una seña de su padre, éste tomó las armas. Odiseo se descubrió de los andrajos y se quedó en ropaje más cómodo. Dirigiéndose a los pretendientes, apuntó otra de sus flechas a uno de ellos, disparándole en medio de la garganta. Los demás pretendientes buscaban las armas, pero Telémaco anteriormente las había escondido. Uno de los pretendientes se dio cuenta y corrió a la estancia donde supuso que se guardarían. Tomó lanzas, yelmos y escudos y se los repartió a los pretendientes, los cuales se armaron rápidamente, desatándose entre estos y Odiseo una feroz pelea. Eumeo y Filetio lograron someter a quienes les entregaban las armas a los pretendientes, y ellos también lograron armarse. Junto con Telémaco fueron en ayuda de Odiseo. Se desató así la batalla. Por una parte, Odiseo, Telémaco y Eumeo y Filetio contra todos los pretendientes de Penélope. Odiseo y los suyos salieron vencedores. Enseguida, el rey de Ítaca hizo una especie de juicio para ver qué criadas habían permanecido fieles al palacio y cuáles no. Las que determinaron que no eran fieles fueron obligadas a sacar los cuerpos del recinto, limpiaron todas las mesas y paredes de la sangre de la batalla y luego fueron ahorcadas. Euriclea llamó a Penélope dando la buena nueva de que su esposo se encontraba en palacio y había dado muerte a sus pretendientes. Penélope bajó de su habitación y se quedó estupefacta al ver lo que había sucedido. Sin embargo, no daba crédito a que aquel hombre forastero fuera su marido. Odiseo, para comprobarlo, le mencionó las características de la cama. Dado que ningún hombre había entrado a la habitación de Penélope, ninguno que no fuera Odiseo podría saber las características de su cama. Convencida de que era su marido, se lanzó a sus brazos muy emocionada. Al día siguiente, Odiseo fue a ver a su padre Laertes, quien vivía muy triste y viejo por la ausencia de su hijo. El anciano tampoco lo reconocía y al igual que Penélope le pidió una señal. El héroe le enseñó la cicatriz que le había hecho el jabalí y le mencionó el número y nombre de árboles que su padre le había regalado para sembrar su huerto. El anciano casi se desmaya de la impresión y muy feliz invita a su hijo a pasar para disfrutar de un gran banquete. Después de estos acontecimientos, Odiseo toma el control del reinado de Ítaca y con la ayuda de los dioses Zeus y Atenea, la isla vivió por muchos años en sana paz.